En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará, aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga. Hoy tenemos una nueva oportunidad de disfrutar de esta palabra profética que Dios preparó para nosotros en estos tiempos, hermanos. Qué bendición de que usted y yo estemos escuchando esta palabra que tanto necesitamos. En esta semana, el encargo de esta semana es cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Entramos ya a esta segunda semana, hermano, de este tomo, una salvación tan grande, de esta gran serie que se llama Dios nos llamó a su reino y gloria. Ahora, al retomar, hermano, este encargo, antes de iniciar, queremos orar para que el Señor, hermano, bendiga esta palabra, Señor, nos permita practicar estas palabras para que sigamos desarrollando esta salvación, para no descuidarnos. Señor, te damos gracias por este tiempo.
Gracias porque tu palabra llega a tiempo en nuestras vidas, reconociendo, Señor, nuestra necesidad. Llévanos a estar velando y orando siempre, Señor, a tomar estas palabras, Señor, a valorarlas, sabiendo, Señor, que la necesitamos, Señor, para avanzar en nuestra carrera. Señor Jesús, gracias por preparar esta porción para nuestras vidas. Señor, ahora nos presentamos delante de ti, Señor, con reverencia, con honra, Señor, para escuchar esta palabra con un oído atento, no de cualquier manera. Gracias, Señor Jesús, sino con unos oídos prestos, para que esa palabra, Señor, penetre, Señor, sin ningún impedimento y produzca, Señor, eso que tú quieres que se produzca en nuestro interior para avanzar. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, el Señor nos mostraba ese proceso que Dios inició para salvar al hombre, hermano, en su desconexión con Él desde el principio. El hombre entró en una tragedia. Y esa tragedia, hermano, fue al haberse desconectado con Dios. Y al estar desconectado, hermano, desde ese momento el hombre comenzó a vivir en un caos y en un desorden en su vida, a tal punto, hermano, que lo llevó a degradarse hasta los tiempos de hoy. Sin embargo, el Señor nos mostraba a través de su palabra cómo Dios preparó esa vacuna, como el Señor nos mostró, esa vacuna que reconecta al hombre con Dios y lo lleva a cumplir el plan de Dios. Aleluya. ¿Y por qué el Señor nos habló de una vacuna? Estamos utilizando esta alegoría, hermano, es porque esta vacuna nos lleva a entender un poco más eso que Dios preparó para nosotros, para contrarrestar lo que degradó al hombre. Así como la vacuna que estamos escuchando, que es para contrarrestar todos los efectos del COVID que enferma a la humanidad físicamente, también Dios, hermano, preparó una vacuna preciosísima para nuestras vidas, hermanos, para que podamos tener una reconexión con Él y podamos cumplir el plan de Dios. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, en esta semana estaremos basados y fundamentados en esta lectura de Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3a, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, hermano, como el Señor nos hablaba, este tema es muy amplio. Sin embargo, vamos a procurar, hermano, tocar a puntos esenciales que nos llevan a cuidar, hermano, estar velando por esta salvación grande que hemos recibido. Amén. Entonces, el ser humano, hermano, necesita estar conectado a Dios. Para esto fuimos creados, hermano, y por eso necesitamos no solamente quedarnos con esa reconexión que tuvimos de un principio, sino permanecer para que la degradación no entre en nuestras vidas. El hombre, por vivir así, desconectado, cree que le echa la culpa a Dios de todo lo que está sucediendo. Sin embargo, el Señor mostraba con un ejemplo muy sencillo, y es que si compramos cualquier electrodoméstico que necesite estar conectado a una energía, hermano, si no está conectado, por muy bonito que sea y por muy caro, si no está conectado, hermano, a la energía que necesita y fue creado para eso, hermano, no va a funcionar. Entonces, si el hombre no está conectado a Dios, hermano, su fin, su propósito, vive con un propósito diferente. Por eso la necesidad de estar conectado a Dios. Entonces, en cuanto para entender esta vacuna divina, el Señor nos mostró la necesidad de acudir a las Escrituras. Vamos a apoyarnos en la cita de 2 Timoteo 3:16. Y aquí poco a poco vamos conociendo, hermano, todos los beneficios y todo lo que esta vacuna posee para nuestras vidas. 2 Timoteo 3, versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, aleluya, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias al Señor por las Escrituras, hermano. Mire, es útil. Mire lo que esta vacuna como es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, aleluya, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces el Señor aclaraba acá, nos mostraba que la traducción literal de la expresión inspirada por Dios es
soplada por Dios. Aleluya. Entonces podemos decir que toda la Escritura es soplada por Dios. Escriba ahí. Toda la Escritura es soplada por Dios. Amén. Y la Escritura es el soplo, el aliento de Dios, hermano. Y trae consigo, mire, ¿hacia dónde sale? ¿Para dónde la recibimos? Hacia nuestro interior, para que la vida, hermano, para que podamos recibir esa esencia de Dios mismo. Y dice, ahora, si la Escritura es soplada por Dios, también el Señor nos mostró cómo el hombre fue creado, condicionado, hermano, acondicionado para que pudiera recibir, hermano, ese aliento de vida, ese soplo que viene de Dios, hermano. Y es en Génesis 2:7 vemos cómo Dios, al crear al hombre, creó un espíritu humano dentro de él para que, hermano, como Dios es espíritu, como lo vamos a ver ahora, pueda recibir, hermano, ese soplo de Dios, no solamente para reconectar al hombre con Dios, sino diariamente usted y yo necesitamos, hermano, de este soplo, aleluya, oh Señor Jesús. Y dice, también otra cita bíblica que muestra cómo Dios, hermano, sopla hacia el espíritu humano, lo podemos ver en Juan 20, del 19 al 22, después que Jesús resucitó, al tercer día, hermano, dice que los discípulos estaban ahí bien, estaban asustados, estaban escondidos, sin embargo el Señor les apareció y allí les dijo que tuvieran paz, hermanos, paz a vosotros, y luego dice, sopló en ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo, aleluya. Entonces vemos que el hombre se reconecta con Dios, hermano, algo maravilloso es a través de su espíritu humano al recibir el Espíritu Santo, aleluya. Entonces, todo esto lo que el Señor nos está mostrando, hermano, es ver la importancia del espíritu humano. Oh, Señor Jesús, y que usted y yo, hermano, lo tenemos. Ahorita el Señor nos va a mostrar cómo, hermano, tal vez no hemos valorado el espíritu que tenemos dentro de nosotros, un espíritu, hermano, que Dios creó, que no se lo dio a otro ser vivo, sino, hermano, a usted y a mí, porque somos especiales para Dios. Entonces aquí el Señor nos mostró en este pasaje con Juan del 20 al 19, 19 al 22, de que ya Cristo, hermano, que es cuando cumplió su proceso de crucifixión y resurrección, ya no iba a estar más ese Jesucristo en carne, sino ya era el Cristo neumático. Habla de que se hizo el Espíritu precisamente, hermano, para que no estuviera limitado por el tiempo y el espacio, hermano, y así pudiera reconectar al hombre, aleluya, a través del Espíritu. Y también, y al tener nosotros un espíritu humano, hermano, fue suficiente para podernos reconectarnos con Dios. No hay otra manera de que el hombre se conecte con Dios, sino a través de su espíritu humano. Porque Dios es espíritu, como lo podemos ver en muchas citas que el Señor nos dio. Mire, en 1 Corintios 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, refiriéndose a Adán, y el postrer Adán, que habla de Jesús, espíritu vivificante, aleluya. También en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, mire, el Señor es el Espíritu con E grande, con E mayúscula, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor nos mostraba, hermano, que esto muy poco se enseña, pero realmente lo que reconecta al hombre con Dios, hermano, es su espíritu humano, permitiendo que el Espíritu de Dios, hermano, entre en nuestro interior. Aleluya, ya nosotros hemos sido reconectados con Dios, pero necesitamos permanecer. De lo contrario, hermano, vamos a tener un espíritu que no está siendo ejercitado, no está cumpliendo la función, y para eso no fue creado el espíritu humano. El espíritu humano, hermano, fue creado para vivir conectado a Dios. Aleluya. Diga, ponga así, coloque en el chat, diga, yo tengo un espíritu humano para que esté conectado con el Espíritu de Dios, aleluya. Oh Señor Jesús, dice, la verdadera conexión ocurre en nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Mire Juan 4:24, mire lo que dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, hermano,
es necesario que usted y yo adoremos porque tenemos un espíritu. Oh Señor Jesús. De lo contrario, hermano, estaremos como esa licuadora muy bonita. Aquí las más finas, hermano, y las mejores, sabemos que son las Oster, ¿verdad? Pero usted la puede tener ahí bien nuevecita, pero si no la enchufa, no va a cumplir su función. Usted puede ser muy hermoso, hermano, físicamente, puede ser exitoso, pero el hombre puede ser así, pero si no se conecta con Dios, no cumple la función por el cual fue creado. Oh Señor Jesús. Entonces, hay una esfera de conexión, el Señor nos mostraba, y esa esfera es que el hombre no solamente... su ser fue creado con 3 partes, por tanto es tripartito y puede conectarse, gracias al Señor le dio la facultad de conectarse con el mundo físico, con el mundo psicológico y con el mundo espiritual. Entonces, hermano, esto vemos que el hombre es muy especial. En el cuerpo físico y tenemos todos los sentidos, ya el Señor lo explicó, hermano, para tocar, para poder conectarnos con el mundo material, el mundo físico. La parte psicológica tenemos la mente, la voluntad y la emoción, que también nos conecta con la parte psicológica, pero el Señor hizo énfasis que si usted y yo queremos estar conectados con Dios, necesitamos estar conectados, poner a funcionar nuestro espíritu humano. Oh Señor Jesús, hermano, y en esto necesitamos marcar mucho esta parte. Usted no fue creado de otra manera, usted fue creado para adorar a Dios. Hoy los animales, hermanos, por muy hermosos que sean, por muy lindos que sean, hermanos, no pueden, no tienen un espíritu y a través del espíritu no pueden conectar, y como no tienen espíritu no pueden conectarse a Dios. Usted sí. Usted y yo fuimos creados con este espíritu, hermano, para poder conectarnos con Dios y poder así, hermano, hacer la voluntad de Dios. Y mire, a lo largo de la historia, por no conocer esta verdad, hermano, el ser humano ha tratado de adorar muchas cosas. Algunos adoran al sol, otros a una estatua, a una piedra, a los animales, pero es por la necesidad que tiene el hombre de adorar. Usted y yo, hermano, por la misericordia de Dios, somos conscientes que tenemos un espíritu a través de la palabra. Y por medio de este espíritu, usted y yo nos conectamos con Dios. Gracias a Dios que usted no nació en otro tiempo donde pronto estuviera adorando otra cosa. O en este tiempo de pronto con su mente desviada. Hermano, dele gracias al Señor que hoy usted puede adorar al Dios vivo, aleluya. Usted no está adorando una vaca, usted no está adorando el sol, no está adorando una piedra. Usted y yo estamos adorando al Dios vivo, pero necesitamos permanecer conectados con Dios. Si no nos conectamos con Dios, hermano, la degradación comienza a entrar en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, y ya para finalizar y darle paso a nuestro hermano Héctor, hermano, vemos que esta vacuna contra la iniquidad, hermano, mire, está preparada por Dios y necesitamos valorar esta palabra, esta vacuna que incluye, mire la vacuna que incluye, mire de qué está compuesta, de la palabra y el Espíritu, aleluya, el Espíritu de Dios. Hermano, qué bendición cuando usted y yo, hermano, disfrutamos la palabra, ejercitamos nuestro espíritu, hermano, algo precioso entra, no solamente desde el día que nos reconectamos con Dios, sino que como el Señor nos mostraba, comenzamos, hermano, a ser inmunizados, podemos, hermano, estar alentados, hermano, y este virus no nos toca, porque al tocarnos este virus, hermano, lo que nos hace es enfriarnos, como el Señor nos mostró la semana pasada, desviarnos, apagarnos, hermano, y este virus de iniquidad en nuestro interior, al apagarnos, al no hacer nada por el Señor ni nuestra consagración, lo que nos puede llevar a perder el reino, y para eso nos fuimos creados. Por eso, hermano, necesitamos ver la importancia de la palabra. Ya para finalizar, mire, la palabra podemos disfrutarla, como el Señor nos decía. Tenemos dos maneras. Disfrutar la palabra fundamental, que es representada como la palabra logos, es decir, como depósito, pero necesitamos también la palabra rema, que es la dosis necesaria para la situación que estamos experimentando, para cualquier situación, ¿sí? Entonces, necesitamos la palabra fundamental para que sea nuestro depósito diariamente. Y cuando tengamos una necesidad de esa palabra, hermano, disfrutamos la palabra rema. Muchas veces tenemos una necesidad en el momento, hermano, pero por no tener la palabra logo aquí depositada, hermano, a veces no sale nada, no podemos experimentar nada.
pero que el Señor, hermano, nos ayude a valorar la palabra. La palabra, hermano, es fundamental en nuestras vidas. ¿Para qué, hermano? Para que esté como depósito y cuando tengamos una necesidad en el momento, podamos, hermano, echar mano a esa palabra para, hermano, permanecer firme, para que este virus, hermano, no nos toque, sino podamos mantenernos inmunes contra todos los ataques de Satanás. Que el Señor los bendiga, hermano. Vamos a valorar la palabra, jóvenes. Vamos a valorar la palabra que reciben tantos ataques del enemigo. Hermanos adultos, vamos a recibir la palabra, vamos a valorarla y también a ejercitar nuestro espíritu para que, hermano, podamos quemar todas esas impurezas y todo lo que viene a atacarnos y no nos deje avanzar. Que el Señor me los bendiga, hermano. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén, aleluya. Gracias al Señor, dándole continuidad a este hablar que el Señor nos está trayendo en esta semana, de este punto tan maravilloso, de cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, así como el siervo nos compartió. Hoy hay estos dos aspectos muy importantes preparados por esta vacuna de parte de Dios, que es la palabra y el Espíritu. Amén, hermanos, por la palabra y el Espíritu. Gracias al Señor, hermanos, por el autor, Señor de Hebreos, que nos hable este punto tan importante como lo es Hebreos capítulo 2, versículo 3. Gracias al Señor por su palabra. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aleluya, amén, hermanos, porque nosotros hoy hemos oído la palabra, hemos creído en el Espíritu Santo de Dios para nuestra salvación. Por eso le damos gracias al Señor por esta preparación de esta vacuna. Hermanos, aunque duró 4000 años cuando el hombre cayó, con todo lo que Dios había preparado en él, entró ese ministerio de la iniquidad. Hubo un proceso de 4000 años para Dios preparar esa vacuna divina, completa para nosotros hoy. Y gracias a Dios que el resultado de esto fue que Jesús, como el Hijo de Dios, fue a la cruz y allí llevó toda esta condición que hay en el hombre. Y gracias al Señor que pudo liberar esta vacuna para nuestra vida, para nuestra salvación. Y hoy sabemos que el Señor está trabajando en nosotros su vacuna, la vida eterna. Señor sabe que es la primera dosis importante para nosotros. Gracias al Señor que hoy tenemos esta dosis preparada por Él para experimentar, Señor, para avanzar y saber que muchos científicos hoy, cuando han habido esas epidemias, estas pandemias, a ellos les ha costado un tiempo. Muchos lo han logrado en 10 años, otros lo han hecho en 5. Según la pandemia actual que estamos viendo del COVID, gracias a la sabiduría, gracias a esa unidad que hubo entre aquellas personas, lograron en un tiempo muy corto esa vacuna para controlar este virus que está en el ambiente. Pero gracias al Señor que hoy tenemos la mejor vacuna nosotros. Como hijos de Dios tenemos la vacuna de la vida eterna, la cual Dios preparó para nuestra salvación, que es grande. Gracias al Señor, hermanos, porque hoy nosotros necesitamos tener mucho cuidado, ser muy sabios, saber andar. Voy a compartir un párrafo en el cual me tocó mucho en esta semana en cuanto a este trabajo de Dios por nosotros, por medio de su Hijo. Dice, la ida de Jesús a la cruz fue la fase final de la producción de la vacuna. Cuando el Señor fue crucificado, fueron crucificados con Él el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, los pecados, nuestros actos pecaminosos, la vieja creación, el viejo hombre, el mundo de Satanás y las ordenanzas. Algo muy sutil que destruye la vida de la iglesia y la relación entre los hombres. ¡Qué salvación! No podemos desconocer, hermanos, que en la vida de la iglesia muchas veces el misterio de la iniquidad se despierta.
y nosotros tenemos esa vacuna para controlarlo. Así como Jesús destruyó todo eso, nosotros tenemos hoy la vida de Dios. Tenemos el invocar, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, tenemos ese vivir que Dios está anhelando en nosotros. Hoy gracias le damos al Señor que Pablo pudo ayudar a Timoteo. Aún cuando vemos aquí en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, cómo el Espíritu Santo de Dios nos da esta luz de esta vacuna, este antídoto que es para nosotros, Señor Jesús. En 2 de Timoteo 3, 15 hasta el 17, dice allí, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice allí que esta salvación la logramos desarrollar a través de la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hoy tenemos las escrituras, hermanos, que nos dan la enseñanza, que nos instruyen, que nos corrigen, que nos llevan a tener un vivir delante de Dios. Gracias al Señor, hermanos, porque esta advertencia que vemos allí también es para nosotros, para que tengamos ese cuidado. Gracias al Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en justicia. Aleluya, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias le damos al Señor que hoy estamos en la obra de Dios, en el cual el Señor nos quiere usar. El Señor nos está dando esta vacuna para contrarrestar todo lo que es el misterio de la iniquidad. Señor Jesús, hoy le damos gracias a Dios que en este evangelio que hemos recibido, el Señor nos da una luz importante en el versículo de Juan 5:24. El Señor nos habla allí de la manera de cómo nosotros poder estar convencidos de que hemos recibido una vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amados hermanos, gracias al Señor porque hoy necesitamos valorar esta vacuna, hermano, esta vacuna divina, la cual fue preparada por Dios para nosotros, la cual nos está hoy llevando en esta perfección en el Señor. Ahora el Señor va a continuar ampliando más sobre esta vacuna, sobre lo que el Señor desea aclararnos de esta salvación tan grande por medio de nuestro hermano Jesús Palomos. Jesús es el Señor. Aleluya. Bueno, seguimos dando la gloria, las gracias al Señor por su misericordia, por esta vacuna maravillosa, poderosa que el Señor nos ha preparado en estos tiempos del fin, estos tiempos tan caóticos. Oh Señor Jesús, gracias al Señor porque esta palabra, esta vacuna llegó a nosotros, hermanos, para ser inmunizados, para ser salvos. Oh Señor Jesús. Bueno, el Señor nos lleva a valorar también a través del hablar, de su hablar profético en esta palabra, valorar lo que Él nos concedió en la vida de la iglesia, hermanos. Vemos que este trabajo que Dios hizo por nosotros, un trabajo de amor, un trabajo maravilloso, oh Señor Jesús, lo hizo a través del Hijo. Entonces el Señor a través de su palabra, como compartía el siervo ahorita, según la carta de Timoteo, que nos muestra que toda escritura es útil. Hermano, toda palabra es útil de parte de Dios para enseñarnos, para exhortarnos, para instruirnos en justicia. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos apropiemos, que valoremos esta palabra, que podamos ser útiles en la obra del Señor. Hermanos, el Señor quiere que en verdad podamos salir de esta condición en la que estamos, si es que el misterio de la iniquidad está afectándonos. Hermanos, es la hora de invocar el nombre del Señor, seguir tomando la dosis de la vacuna para poder salir de toda condición deplorable, de todo aquello que nos impide avanzar en el Señor. Entonces el Señor nos venía mostrando de que necesitamos tomar este encargo, que así como los hermanos en Tesalónica, en la iglesia de Tesalónica, fue una iglesia que recibió la visión, que recibió la palabra, el poder del Evangelio, de que no vino solamente en palabras, sino en poder por medio del Espíritu Santo. Es el que hoy también está en cada uno de nosotros, hermanos, para que podamos apreciar
este trabajo que Dios hizo por nosotros. Hermanos, necesitamos valorar esto. Necesitamos en verdad comer más la palabra, vacunar más cada día a las personas también. Hermanos, porque con respecto a lo que el Señor nos mostraba en el libro de Tesalonicenses, dice que en el verso 9, la parte B al 10 dice: y ustedes abandonaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero, para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, el cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Entonces, esta porción que el Señor nos mostraba de la Biblia, en esta versión Dios habla hoy, es una versión donde el Señor nos habla también con mucha claridad, mucha revelación. El Señor quiere guiarnos a través de estas verdades y por eso el Señor nos mostraba esta porción en el libro de Tesalonicenses, lo que es el capítulo 1 los invito a leerlo allá en su casa con más tiempo, que puedan escudriñar más esta palabra. Desde el verso 2, capítulo 1, verso 2 al 10, el Señor nos mostraba este gran trabajo que el Señor sembró en los tesalónicos, esta visión que ellos recibieron, este encargo, y cómo llevaron ellos esta palabra a ser valorada también por muchas otras personas, viendo de que ellos se desprendieron de los ídolos, e inmediatamente dieron la gloria y la honra al Señor, dejando los ídolos a un lado y sirviendo al Dios vivo y verdadero, hermano, ese Dios al cual usted y yo también le servimos. Entonces, gracias al Señor porque hubo un trabajo de amor allí. El Señor nos mostraba a través del estudio de esta palabra, a través de todas estas semanas anteriores, nos ha mostrado el trípode, la palabra que habla de la obra de fe, el trabajo de amor, de la perseverancia en la esperanza. Todo el Señor quiere que en verdad podamos valorar cada cosa que nos ha dado en la iglesia, hermano. Todo esto es para nuestra salvación. El Señor quiere que no descuidemos esta salvación, la cual es grandiosa, hermano. Por ejemplo, el Señor nos exhortaba a través de la palabra, decía que valoráramos la conferencia, que valoremos todo esto, que lo que el Señor nos concede, los himnos, hermano, porque mire que hay un claro ejemplo que pone el Señor aquí haciendo referencia a esto, que muchas veces nosotros somos esos hijos, los cuales recibimos de la madre una buena comida. Por ejemplo, aquí ponía el ejemplo de un asado, y muchas veces, porque el Señor nos ha dado abundantemente esta palabra, muchas veces despreciamos la palabra de Dios. Nuevamente este tema, nuevamente el Señor nos va a tratar esto, hermano, es necesario. El Señor viene a redarguirnos, exhortarnos a través de esta palabra, porque el Señor mostraba claramente de que es que estamos fallando en muchas cosas. Hermano, pero el Señor no quiere librarnos de la ira venidera. Entonces el Señor quiere que en verdad seamos transformados en esta parte. No debemos reclamar por cada comida que el Señor nos da, sino que más bien debemos ser agradecidos por esta salvación que el Señor quiere darnos. Bueno, entonces el Señor nos mostraba que esta salvación es para prepararnos para la venida del Señor, para la manifestación del reino de los cielos, para reinar juntamente con el Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces el Señor no quiere, a través de esta palabra, el siervo decía que esta palabra no es para condenarnos. En sí, esa no es la función, eso no es lo que Él quiere buscar al momento de exhortarnos con esta palabra, sino que Él quiere llevarnos a despertar, a tener un espíritu que valore la palabra de Dios, que valore todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hermanos, que dejemos de ser esas personas negligentes, oh Señor Jesús, y que podamos ir a experimentar esta grandiosa salvación. Entonces, hermano, gracias al Señor porque Jesús es el que nos salva de este terrible castigo que viene, que el Señor nos ha mostrado ya y nos ha advertido. Entonces, gracias por la fe que nos llevó a abandonar los ídolos. Así como en la iglesia en Tesalónica ellos abandonaron los ídolos, hoy también nosotros abandonamos esos ídolos. Oh, Señor Jesús, hermano, y debemos tener esa plena seguridad de que el Señor nos ha dado la salvación. Oh, Señor Jesús, el Señor nos llevó a servirle al Dios vivo y verdadero. Hermano, esta es la esperanza que tenemos, hermanos. Estamos esperando al Señor por segunda vez, pero necesitamos prepararnos para esto. Necesitamos en verdad valorar esto. Necesitamos que esta palabra repercuta también en las personas en todas las regiones, así como los tesalónicos
Dice que en todo lugar la fe fue extendida a través de ellos. Hermanos, hoy nuestra fe debe ser extendida a través de nuestro testimonio, a través de nuestro hablar, a través de lo que compartían los hermanos ahorita, de vacunarnos y vacunar cada día más a las personas, porque es la palabra de salvación. Hermanos, en verdad el Señor nos mostraba de que necesitamos estar agradecidos, porque ya recibimos por la fe la vida divina, ya recibimos al Señor. Entonces ahora vemos que Jesús, que nos libra de la ira venidera, oh Señor Jesús, a través de la palabra, del Evangelio y del Espíritu que recibimos cuando creímos. Hermanos, la vida eterna está en nosotros. Debemos de tener esa certeza, esa seguridad, que la salvación ya está en nosotros, hermanos. Esa salvación es eterna y nos libra de la ira venidera, nos libra del lago de fuego, oh Señor Jesús. Entonces, tengamos esa certeza, esa plenitud de que la salvación de Dios está en nosotros. Necesitamos tener esa seguridad, hermano. El Señor nos mostraba aquí, culminando este día, decía que necesitamos tener esa seguridad de nuestra salvación, oh Señor Jesús, porque el Señor ya nos libró de esa perdición eterna, ¿cierto? Entonces, el Señor es grande y el Señor quiere que no descuidemos esta salvación tan grande, hermanos. ¿Cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Hermanos, la advertencia es que si descuidamos esta salvación tan grande, no vamos a escapar de la ira venidera. Hermanos, necesitamos ser agradecidos en todo tiempo, necesitamos estar siempre vacunados y vacunando a las personas para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Oh Señor Jesús, damos continuidad a nuestro hermano para que él siga suministrando el hablar del Señor. Aleluya, amén. Dándole continuidad con este encargo que el Señor nos está hablando, lo que estaba diciendo nuestro hermano Jesús Palomo y los demás siervos también. Aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 13 al versículo 15, yo se los voy a leer, dice lo siguiente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Entonces, hermanos, siguiendo con este punto o con este encargo, el Señor nos estaba mostrando de que, hermanos, nosotros debemos de darle gracias al Señor por esta vida. Debemos de darle gracias al Señor por esta vacuna que Él nos está dando, por estas dosis que el Señor nos ha dado a nosotros. Y, hermanos, no solamente esta salvación que Él nos otorgó a nosotros del tiempo futuro, ni tampoco del tiempo pasado, sino que necesitamos estar agradecidos al Señor por esta salvación que hoy Él está efectuando en nuestros días. Hermanos, el Señor nos está salvando a nosotros del tiempo venidero, pero también de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, el caos que estamos viviendo hoy, los trastornos que hay. Hermanos, la condición que tiene el hombre hoy actualmente, necesitamos de darle gracias al Señor por esta salvación que Él está efectuando hoy. Hermanos, para eso, o para darle gracias al Señor, mira que aquí dice que hay dos elementos en esta vacuna. El primer elemento es la santificación del Espíritu y la santificación, que es la transformación. Este elemento es la vacuna divina y el Espíritu. Por otro lado, nosotros necesitamos valorar, así como decía nuestro hermano Jesús, valorar esto, valorar lo que el Señor nos ha dado. Otro elemento que tiene esta vacuna rápidamente, el segundo elemento es la fe en la verdad. Este punto aquí, hermanos, de la fe en la verdad es la palabra. El Señor nos ha hablado constantemente, o nos viene hablando fuertemente acerca de que la fe en la verdad, hermano, viene siendo la palabra, o sea, cómo llegó la palabra a nuestras vidas. Y el Señor nos mostraba a través de los siervos el ejemplo del camión, el camión de la palabra que llegó hasta nosotros. Hermanos, pero la palabra aquí no es un punto aquí para tenerla como con todo el respeto de los siervos, con todo el respeto de los hermanos,
con todo el respeto que ustedes se merecen, no es para tenerla como un desodorante debajo del brazo, hermanos, no es para tenerla en la casa, no es para tenerla solamente como una doctrina, no es solamente para tenerla como algo allí, no, que la palabra es la espada, que no sé qué, como si nosotros fuéramos a pelear con alguien exteriormente. No, aquí el punto de la palabra, hermano, es que ella necesita estar dentro de nosotros. Ella necesita ser introducida como la fe subjetiva en cada uno de nosotros porque ella necesita llegar hasta nuestro espíritu. Entonces, hermanos, que de verdad nosotros podamos valorar esto, podamos valorar la palabra profética, podamos valorar lo que el Señor está llegando. Mira que aquí el versículo dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo que este carro de la fe, hermano, nos está alcanzando a nosotros, nos ha llegado hasta nosotros para alcanzarnos por medio del evangelio. Amén, amados. Entonces, el punto aquí, y siguiendo con el encargo, mira que aquí el versículo 15 dice lo siguiente. Voy a leer esta parte porque me pareció muy importante. Es la palabra profética, es la palabra de los apóstoles, es la palabra del siervo, es el encargo que el Señor nos está trayendo actualmente. Así que, hermanos, sigan firmes. Vamos a leer esta versión. Aquí yo les acabé de leer la versión Reina Valera, pero mire la versión Dios habla hoy, así como estaba diciendo nuestro hermano Jesús Palomo. Dice, así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden, óigase bien esto, no se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado. No se olviden de las tradiciones que les hemos enseñado, ya sea personalmente o por carta. Entonces aquí la palabra, valoren, las traducciones que nos hemos enseñado, habla también de que estas tradiciones, hermanos, palabras más, palabras menos, lo que dice el siervo es que nosotros necesitamos valorar lo que el Señor nos ha entregado. Yo también sigo con este punto que el hermano estaba hablando anteriormente. Nosotros necesitamos valorar lo que hemos recibido aquí en la vida de la iglesia. Hermanos, nosotros no tenemos ahora el tiempo y nosotros con todo recelo y con todo el respeto que el Señor nos está hablando, con todo temor, con mucho temblor, hermanos, nosotros no podemos estar buscando otras fuentes. Hermanos, cuando aquí habla el Señor de otras fuentes, es no buscar otras cosas, no buscar otros entretenimientos. Necesitamos valorar las tradiciones que el Señor nos ha dado aquí en la vida de la iglesia. Y una de las tradiciones que el Señor nos ha dado a nosotros es el invocar el nombre del Señor. Hermanos, este punto es muy importante, invocar el nombre del Señor. Yo leía esta parte acá y veía que de pronto los hermanos que tenemos un poco más de tiempo, hermanos, hemos tenido una experiencia con el invocar el nombre del Señor. De pronto al comienzo de nuestra vida de iglesia, de pronto lo hacíamos porque, escuchábamos a otro hermano, se nos criticaba mucho en el pasado esto, pero hermanos, hoy en día, el invocar el nombre del Señor, hermanos, ya nosotros lo tenemos como de una manera más revelada. El invocar el nombre del Señor es nuestra salvación. El invocar el nombre del Señor, hermanos, nos muestra de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Invocar el nombre del Señor, hermanos, es algo que nosotros necesitamos hacer diariamente, constantemente, en todo momento, en los momentos de estrés, en los momentos de angustia, en los momentos de temor, en los momentos, hermanos, que de verdad, de desesperación, necesitamos invocar este nombre del Señor, decir, oh Señor Jesús, hermanos, cuando estamos en la calle, y hermanos, especialmente esta palabra va para los adolescentes. Especialmente esta palabra va para los jóvenes. ¿Por qué va para los jóvenes? ¿Por qué va para los adolescentes? Hermanos, porque cuando uno está en esta etapa de la vida, hermanos, uno siente muchos miedos, uno le da pena a todo, uno no quiere hablarle a nadie, uno le da esto, no, yo quiero hablar con mi amiguito, yo quiero hablar con mi amiguita, pero que lo que pasa es que a mí me da miedo. Hermanos, esos miedos hay que romperlos, esos temores hay que romperlos. Entonces, hermanos, aquí hay un punto muy importante y es que nosotros necesitamos tener una identidad firme. Nuestra identidad necesita ser firme. Tenemos que tener una identidad firme. Y hermanos, aquí, ya para terminar, vemos la experiencia del apóstol Pablo cuando al comienzo de la vida de la iglesia, en Hechos capítulo 9, del 13 al 14, no me da tiempo de leerlo porque usted lo puede leer allá en su casa, esto también está en el alimento diario. Hermanos, ahí aparece la experiencia de los hermanos que cuando comenzaron invocando el nombre del Señor, ellos lo hacían en todo momento, constantemente, siempre estaban invocando. Y cómo descubrió Pablo, que era Saulo de Tarso en aquel entonces, o sea, cómo los perseguía a ellos, o cómo los buscaba, cómo los capturaba, hermano, porque él escuchaba
que invocaban el nombre del Señor. Él llegaba a tal casa y veía y tocaba, pero estaban invocando el nombre del Señor y así era que los prendía. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Hermanos, aprendemos a tener intrepidez, debemos de tener, hermanos, valor, no debemos de tener miedo de invocar el nombre del Señor en cualquier lugar, a todo instante. Hermanos, vamos a invocar el nombre del Señor porque esto es lo que nos salva a nosotros y, hermanos, esta es una tradición que necesitamos guardar. Alabado sea el Señor. Ahora continúa nuestro hermano Henry con este encargo. Amén. Amén, Jesús es el Señor. Hermano, de verdad, gracias al Señor por este tiempo que nos está regalando en esta noche. De verdad, amados hermanos, hay una preocupación de Dios para su iglesia y es que nosotros necesitamos valorar tales enseñanzas, tales tradiciones, tales prácticas que Dios nos ha dado en la vida de la iglesia para que nosotros la valoremos, apreciemos, que no nos avergoncemos de ella, como el Señor nos compartía con el hermano Johnny, la importancia de valorar el invocar el nombre del Señor. Hermano, eso es vital para nuestra carrera. Eso es vital, hermano, en la vida de la iglesia. Hermano, en cualquier situación, usted necesita invocar el nombre del Señor. Hermano, y así mismo el Señor nos llevaba a que necesitamos valorar la Biblia, la palabra fundamental. Vamos hacia ella, la leemos secuencialmente, obtenemos conocimiento. Pero el Señor también nos perfeccionaba y nos mostraba cuán importante es ir a la palabra con mucha oración. Podemos leerla orando. El Señor nos animaba, amados hermanos, de que nosotros necesitamos ser perfeccionados, hermanos, en este concepto de leer y orar la palabra del Señor. Hermanos, ¿por qué? Porque hay una preocupación y es que nosotros no podemos descuidar tales enseñanzas. Nosotros no podemos descuidar tales tradiciones, hermanos, porque aquí es donde está nuestra salvación. Es aquí donde nosotros experimentamos esta salvación tan grande en nuestra familia, en nuestro vivir diario, en nuestros hijos están, en todas estas prácticas está esta salvación grande, hermano. Y Dios nos mostraba que leer, orar, no es proclamar, no es repetir. Dios nos estaba perfeccionando, aunque es necesario, sirve y es útil. Y Dios nos mostraba que sirve para expulsar al enemigo de nuestra presencia. Hay un versículo que el Señor nos mostraba y nos apoyábamos, que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Mira, hermano, resalta aquí, y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la palabra del testimonio. Eran personas que no callaban, eran personas que proclamaban, eran personas que el enemigo querían infundir tristeza en ellos, querían infundir muchas cosas negativas, pero ellos tomaban la palabra, hermano, y la proclamaban, la repetían. Hermano, nosotros esa debe ser nuestra actitud. Dios nos ponía un ejemplo, tomando el versículo de 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Iniciaba este versículo, está siempre gozoso. Si el enemigo quiere infundir tristeza en nosotros, si el enemigo quiere desviarnos de este plan de Dios, usted necesita proclamar y decirle, yo estoy gozoso. Aunque el enemigo quiera infundir, quiera dañar su mente, quiera acabarlo emocionalmente, usted necesita responderle con la palabra. Hermano, mire, había el mayor ejemplo fue nuestro Señor. Cuando Satanás lo tentó 3 veces, hermano, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Hermano, siempre le respondía con la palabra. Siempre le respondía, amados hermanos, dice aquí, con la autoridad de la palabra. Hermano, siempre le respondía citando las Escrituras. Por eso usted no puede estar callado. Usted no puede permitir que el enemigo le hable día tras día y usted no hable, usted no proclame, usted no repite. Por eso está la palabra, hermano, para que nosotros podamos defendernos, proclamando día tras día. Hermano, y leer, orar. ¿Qué es leer, orar? El Señor nos mostraba, hermano, que leer, orar es una relación con nuestro Señor. Leer, proclamar, hermano, es para expulsar al enemigo de nuestra presencia. Pero leer, orar
amados hermanos, es tener una relación con nuestro Señor. Hermano, y esto es tomar un versículo y transformarlo en oración. Hermano, ¿por qué el Señor nos habla todas estas cosas? Porque probablemente no estemos valorando el leer, orar. Día tras día el Señor nos coloca en cada semana el alimento diario. Antes de nosotros tomar la lectura, el Señor nos lleva a leer con oración. Hermano, ¿por qué Dios quiere este tiempo? Porque Él quiere inicialmente tener una relación con usted. Que usted pueda hablar con su Señor, pueda ser inspirado con la palabra, hermano. Y el Señor nos mostraba el ejemplo. Nuestro hermano Ezra esta semana nos mostraba mucha práctica, mucha experiencia, muchos ejemplos. Y el hermano tomaba inicialmente el versículo que nos daba esta semana, uno de ellos, 1 Tesalonicenses 5:16. Decía, estar siempre gozoso. Y el Señor nos ponía la práctica, decía, podemos orar. Señor, la Biblia dice que debo gozarme siempre, pero tú sabes que estoy pasando por una gran dificultad. Es difícil estar gozoso, pero creo en el poder del Espíritu y quiero estar siempre gozoso. Mire, hay una frase, pero se convirtió en una oración, en una inspiración con nuestro Señor. Hermano, y así mismo el Señor nos daba otro ejemplo. En 1 de Tesalonicenses 5:18 decía, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y mire en la práctica cómo el Señor, hermano, todo esto es para ser perfeccionado en la parte de leer con oración. Mire cómo el siervo, el apóstol, nos perfeccionaba. Señor, te agradezco porque ocurrió esto, eso y aquello. Te pedí que no sucediera, pero sucedió. Aún así, te agradezco. Hermano, mire, tomó su experiencia, su debilidad, su situación, tomó este versículo y lo entornó en una inspiración con la palabra. Hermano, todo esto, ¿por qué quiere el Señor? De que nosotros valoremos, hermano, esta tradición de leer, orar la palabra. No solamente la leemos para obtener conocimiento, no, también podemos ir a la palabra con mucha oración. Amén. Hermano, y el Señor seguía y nos hablaba, nos seguía compartiendo que nosotros también asimismo necesitamos valorar, hermano, los himnos. Hermano, y este es un punto muy crucial también en la vida de la iglesia. Usted no puede buscar alegría en otras cosas. La alegría, hermano, está en la vida de la iglesia. Si usted quiere sentir gozo, usted quiere sentir alegría también, están los himnos. Hermano, estos himnos no son inspirados humanamente, no son superficiales, son, hermanos, inspirados por el Señor. Cada himno es una oración. Dios nos dice, debemos valorar los himnos en la vida de la iglesia. Hermano, en nuestra experiencia, en su situación personal, en su debilidad, en su tristeza, usted ha tenido tales experiencias con un himno que usted ya tiene constituido. Un himno, hermano, donde usted lo convierte en oración. No solamente es un coro, no lo veamos así. Veamos que cada himno, hermano, es una oración para nosotros. Por eso la importancia siempre en cada reunión, hermano, los hermanos del servicio de alabanza nos llevan a leer una estrofa, a leer un renglón, porque Dios quiere que torne cada renglón, cada frase, cada coro, lo convierta en su oración. Cada himno tiene un encargo, cada himno, hermano, tiene la voluntad de Dios, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermano, nosotros, hermano, necesitamos aprender tales himnos. Usted necesita apreciar los himnos de la vida de la iglesia. Usted necesita cantarlos día tras día. Usted necesita, hermano, proclamar un himno diario. Hermano, porque todo esto es de valorar. Si nosotros no lo hacemos, es muestra, hermano, que no estamos valorando cada himno que Dios nos ha regalado. Y sale himnos nuevos, himnos tan nuevos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sea inspirado en cada himno. Amén. Entonces, amados hermanos, sigamos valorando. Leer, orar la palabra. Invocar el nombre del Señor. Valoremos los himnos, hermanos, que Dios nos está dando en la vida de la iglesia. Cantémoslo. Vamos a darle el valor que Él le merece.
porque fue Dios quien nos está dando todas estas cosas. Hermano, y así mismo Dios nos hace otra invitación. Hermano, esta semana Dios resaltó mucho la palabra valorar, valorar, valorar. Yo necesito valorar porque fue Dios quien me entregó todas estas cosas. No fue el hombre, fue Dios quien me dio todas estas enseñanzas, todas estas prácticas. ¿Para qué? Para que yo pueda ser útil, porque yo soy indispensable para el Señor. Yo soy muy útil para el Señor. Siéntase que usted es importante para el Señor. Y Dios desea que usted, hermano, experimente una salvación tan grande. ¿Y la salvación dónde está? Cuando nosotros practicamos tales tradiciones. Hermano, también Dios nos llevaba a que valoremos el vivir de la vida de la iglesia. Nosotros, como hermanos, necesitamos valorar día tras día el vivir de la iglesia, el vivir de las reuniones. Lastimosamente, volvimos a la virtualidad por todo lo que sabemos, la pandemia aquí en la ciudad de Valledupar. Pero, hermano, eso no impide, hermano, que nosotros desvaloremos el vivir de la iglesia. Nosotros necesitamos valorar el vivir de la iglesia, el vivir de reuniones. Cada reunión que Dios permita en las redes sociales, en el canal de la iglesia en Valledupar, los miércoles, los viernes, los sábados, los jóvenes, domingo, la reunión de la mesa, ahora la comunión con el hermano Julio. Nosotros necesitamos valorar cada reunión. Usted necesita valorar, usted sabe la reunión en la semana y por nada del mundo usted puede descuidarse, porque en la reunión del miércoles, palabra de ánimo y advertencia, ahí está su salvación. La palabra del viernes, de la reunión ministerial, ahí está su salvación. La reunión de niños, de jóvenes, la del domingo, ahí está su salvación. Por eso usted necesita valorar cada reunión que el Señor está permitiendo ahora en la virtualidad. Y ahora que volvamos presencialmente nuevamente, hermanos, vamos a valorar cada reunión de oración que el Señor nos da. Asimismo, hermanos, valoremos a los hermanos. Dios nos llevaba a que necesitamos valorar a cada miembro de la iglesia. Los valoramos, pero también cuidamos de ellos. Hermanos, no solamente los cuidamos por medio de un mensaje de texto. Dios nos mostraba, hermanos, nosotros escribimos a los hermanos por medio del WhatsApp, todo eso. Pero eso no alcanza solamente. Nosotros también necesitamos llamarlos, necesitamos escuchar su voz. Sabemos que por la situación ahora no podemos visitar a los hermanos, pero hermano, eso no va a impedir de que usted llame a un hermano, llame al hermano en su sector. Probablemente usted tiene rato de no saber nada. Hermano, yo lo invito que desde ahora, en este momento o mañana, vamos a valorar a los hermanos. Llame a los hermanos de su sector, vamos a cuidarnos entre nosotros. Dios nos mostraba de la red del cuidado. ¿Por qué? Porque Dios quiere cuidarnos entre nosotros por medio de la palabra profética. Hermano, también Dios nos mostraba que los adolescentes deben valorar las conferencias de Generación Santa. Hermano, adolescentes, igualmente los jóvenes necesitan valorar las conferencias. Y aquí decía el Señor, y el avanza joven. Mire lo que decía el Señor. En cuanto a los adolescentes y los jóvenes, deben involucrarse y entregarse a la vida de la iglesia. Hoy sus hijos, su adolescente y joven, usted como papá, hermano, necesita incentivar a sus hijos a que valoren todas estas enseñanzas, todas estas tradiciones. Hermano, hay un servicio donde muchos hermanos incentivan a que valoren todas estas tradiciones. Hermano, pero el tiempo máximo que sus hijos están es con usted en familia. Por eso su tarea también es que ellos lleven a valorar cada conferencia. Si hay una conferencia ahora en la virtualidad, usted necesita amar eso y que su hijo valore las conferencias. El Avanza Joven, un proyecto de Dios global, como el Señor nos mostraba aquí. Usted necesita que su hijo entre también en esta práctica, en este ambiente de que no solamente ame a nuestro Señor, sino que también ame a la venida del Señor. Hermanos, necesitamos que nuestros jóvenes amen la venida del Señor, predicando el Evangelio. Aquí también dice, necesitamos valorar también el comportaje dinámico. Hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes. La iglesia en general necesita valorar el comportaje dinámico. Inicialmente necesitamos ir al Señor pidiendo perdón, hermanos, pero el Señor desea que la iglesia avance en esta práctica, en esta tradición, que es hacer el comportaje dinámico. No solamente son los jóvenes, no, aquí entra toda la iglesia.
hermano, porque es una tarea donde nosotros vamos hacia las personas, oramos por ellas reciben el Evangelio y muchas personas, amados hermanos, son salvas por medio de esta tradición que hay en la vida de la iglesia. Otro punto, hermano, debemos valorar el periódico Árbol de la Vida. Hermano, ¿cuán importante es este periódico? Hermano, y probablemente no le tengamos el valor. Nos hemos descuidado de esta tradición, del periódico Árbol de la Vida. Hermano, otra herramienta, hermano, que lleva el Evangelio del Reino a muchas personas. Hermano, vamos a entrar. Asimismo, hermano, la editora Árbol de la Vida, el canal de la iglesia en Valledupar, vamos a valorarlo. Por eso la importancia de que usted le dé me gusta, usted esté compartiendo todo esto para que el video que esté transmitiendo visualice a muchas personas y lleguen a muchas personas. Porque el Señor nos compartía que ahora mismo, el hermano Herrera compartía, hay 2 canales donde están llegando muchas personas nuevas. Es por medio del canal de la iglesia y por medio del colportaje dinámico. Entonces, amados hermanos, no despreciemos tales tradiciones. Vamos a valorar cada una de ellas que el Señor nos mostró para que no descuidemos de nuestra salvación tan grande. Amén. Jesús es el Señor. Ahora le rogamos que tenga unos minutos más para escuchar unos encargos de parte del Señor. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús es nuestro Señor. Qué precioso el Señor en su hablar por medio de los siervos. Esta palabra esta semana, ¿cómo vamos a descuidar esa salvación tan grande que Dios nos ha dado? Señor Jesús, hermano, y hoy en la vida de la iglesia no tenemos excusa. Un día nos vamos a presentar delante del Señor todos y allí vamos a dar cuenta, como dice la palabra en 2 Corintios 5:10, de lo que hicimos cuando estuvimos aquí en el cuerpo. Y hoy estamos en la vida de la iglesia para trabajar esta salvación que Dios nos ha dado. Tan grande, hermano. No podemos descuidarnos, como dice la palabra ahí en Hebreos 2:3. ¿Cómo descuidar esta salvación tan grande que el Señor nos dio? Solamente es obediencia, creer a lo que Dios nos ha dado. Su palabra especialmente, a las prácticas saludables, hermano, a todo lo que Dios hoy nos está dando en la vida de la iglesia, sus herramientas, ser fieles a lo que Dios nos está dando. Invocando su nombre, dependiendo del Señor, comiendo su palabra con oración. Tenemos que renovar esa práctica. El enemigo ahí ha tomado ventaja y nos ha alejado de esa práctica tan saludable que es orar, leer. Orar, leer, es tocar al Señor, es traer la vida que está en la palabra, es tener comunión con Dios, tener, hermano, esa relación íntima con Dios, con su luz. No leer por leer, leer así corriendo, no, que Dios nos ayude. Hoy necesitamos ser esos que invocan y esos que oran, leen la palabra y practican todo lo que Dios nos habló a través de los hermanos. Que Dios nos ayude a todos. Hermanos, queremos ahora dar unos anuncios muy importantes para toda la iglesia. Este fin de semana ya comenzamos esa gran conferencia Región Caribe, porque van a estar todas las iglesias de la región Caribe conectadas desde el sábado con nuestro hermano Julio Sánchez, Dios por medio del siervo. Pero mañana, viernes, a las 7 en punto de la mañana, comienza esta gran comunión, esta conferencia. 7 de la noche, perdón, 7 de la noche. Todos los servidores, diáconos y ancianos de aquí, de la región Cesar Guajira, tenemos esa cita con el Señor. Comenzamos esta gran conferencia con los siervos para recibir la palabra del Señor, la vacuna del Señor, su luz, su dirección por medio de su hablar. Entonces mañana viernes a las 7 en punto, 7 en punto. Es para los servidores, diáconos y ancianos. Valledupar y todo Cesar y Guajira. Amén. Dios nos espera allí por Zoom para disfrutar de su palabra y recibir ese perfeccionamiento que tiene para nosotros. El sábado, la reunión de niños que se realiza a las 4:30 de la tarde no va a ser en la tarde. Va a ser a las 10 de la mañana por motivo de la conferencia y comenzamos a las 6 de la tarde, el sábado. Entonces el sábado, la reunión de niños es a las 10 en punto de la mañana.
Ya la conferencia se abre para toda la región Caribe el sábado de las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche por Zoom. Ya los hermanos el sábado al mediodía estaremos pasando y el link. La primera reunión con las iglesias, Baipar y todas las iglesias, región Caribe el sábado a las 6 de la tarde. Y terminamos esta gran comunión el domingo a las 6 en punto de la tarde. Para todas las iglesias de la región Caribe, todas. Entonces, hermanos, tenemos una gran fiesta este fin de semana con el Señor. Vamos a recibir esa vacuna divina, su palabra. Yo quiero estar allí, usted también desea estar allí. Vamos a orar mucho por el siervo, nuestro hermano Julio, por su salud. Oremos también por nosotros. Oremos también por el tiempo de lluvia que ya comenzó. Oremos por el internet, por todos los detalles de esta conferencia. Tenemos allí un motivo para estar delante del Señor, intercediendo, orando. Señor, esta conferencia es una victoria. Lleve cada detalle de la conferencia a la presencia del Señor. No podemos descuidarnos allí. Amén. Amados, también el domingo tenemos la reunión de la mesa de la iglesia en Baipar normal. Vamos a transmitirla desde acá. Vamos a estar en Bucafé, en directo. Usted allí en su casa con su familia va a disfrutar de la mesa del Señor del pan y simultáneamente con los hermanos que vamos a estar en Bucafé a las 9:30 de la mañana. Amén. También recordamos a todos los santos los diezmos, las ofrendas. Ya tenemos 2 semanas que no nos congregamos presencialmente. Entonces, usted puede hacer llegar su diezmo, ofrenda a los hermanos de servicio de su sector. Lo puede hacer llegar aquí también al local. Hermanos, porque no podemos parar en este servicio, en este ministerio del dar, de sembrar para el reino. También recordamos los votos de Bucafé y Unánime. Podamos ser fieles allí, sembrando con alegría y con mucho amor. Amén. La canasta de amor. También los hermanos de servicio están encargados en su sector, los 10 sectores, de recoger esa ofrenda hermosa, linda en el Señor, llena de ternura, de cariño. Y el lunes, con la ayuda del Señor, la podemos traer. La canasta de amor para suplir a muchos hogares necesitados, hermanos. También, amados hermanos, seguimos orando por los hermanos que están en quebranto de salud. Nuestro hermano Alfredo con nuestra hermana Belinda, ellos ya hace días están enfermos de COVID. Toda la familia fue contaminada. Están pasando en el proceso, pero no podemos dejar de orar. La hermana Carmen Venera se ha sentido un poquito molesta, pero creemos que ella está sana en el nombre de Jesús. Ella está alentadita, el Espíritu la toca, vivifica su alma y todo su ser, y ella es sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También la mamá de nuestra hermana Yanubi, nuestra hermana Julieta va en su proceso, ya hoy tiene 7 días, está infectada de COVID. Seguimos orando por ella, por su estado anímico, por los nervios, porque no es fácil. Henry, cuando tuvo COVID, hermano, lo afectó más psicológicamente la enfermedad que lo que sentía en el cuerpo. Entonces, no es fácil. Tenemos que orar por todos los hermanos que están enfermitos, especialmente de este virus, para que Dios tome control primero de su mente, de su alma, y también expulse, hermano, esa infección. Amén, ese virus. Entonces, seguimos orando por todos los hermanos que están enfermos de COVID, aquí en Baipar, en toda Colombia y en toda la tierra. Y orar también por los hermanos que están en quebranto de salud. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo, que podamos estar pegaditos al Señor. El secreto es estar pegado a la vida, pegado a todo lo que Dios nos ha dado, la palabra profética, la iglesia, con toda la riqueza que están en la iglesia. Porque todo lo que Dios nos ha dado en la iglesia es para nuestro disfrute, es para que esa salvación tan grande que Dios nos ha dado se desarrolle día a día, hermano. Y no descuidarnos. El enemigo quiere distraernos, que nos descuidemos y perdamos tiempos
tiempo, y el tiempo no se puede perder. El tiempo es valioso, los días son malos y necesitamos aprovechar bien el tiempo. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios guarde a la iglesia y que este fin de semana tengamos un encuentro con nuestro Señor de una manera viva y real. Oremos por la conferencia y todos allí vamos a conectarnos a disfrutar del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos ha dado a través de tu siervo esta noche. Señor, ¿cómo descuidaremos? ¿Cómo descuidar esta salvación tan grande que nos diste? Queremos practicar, Señor, en ti, porque en ti podemos, todo lo podemos en ti, todo lo que nos hablaste esta noche. Tu palabra, el invocar, las prácticas saludables, el servicio. Señor, valorar lo que nos ha dado. No necesitamos estar buscando cosas, Señor, fuera. Todo lo tenemos en la iglesia. Porque cuando invocamos tu nombre, usted es rico. Las riquezas están en ti, Señor, y tú las has dado a la iglesia. Llévanos a amarte más, a amar tu palabra y a valorar todo lo que nos ha dado en la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús, bendice a la iglesia, guarda a cada hermano y bendícenos este fin de semana de una manera especial. Derrama tu gracia, tu bendición y que todos podamos disfrutar en el Espíritu, Señor, esa porción, Señor, que tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Bendiciones para todos los santos. Jesús es nuestro Señor.